Hola, soy el Shaolin Tiri López Gallo. El día de hoy platicaremos sobre tres de las ideologías más importantes dentro del Oriente y su relación con el arte marcial y en particular con la práctica de las formas. Acompáñanos. 차려! 그네! 준비! 시작! Tradicionalmente, la práctica de las formas ha sido un instrumento pedagógico a través del cual los maestros de las artes marciales transmitían a sus alumnos los conocimientos que habían recibido de sus maestros y que además ellos habían desarrollado y generado dentro de la práctica del arte marcial. Los primeros registros en Oriente sobre alguna especie de danza guerrera se remontan a 1100 años antes de Cristo, con el rey Wu de Zhou. Él desarrolló una danza guerrera para que sus ejércitos practicaran y perfeccionaran ciertos movimientos de defensa y ataque que les permitiera obtener capacidades a la hora de entrar en una contienda. Años más adelante, en el 700 años antes de Cristo, existen registros de una danza que se llama la danza de los escudos, que era una danza donde se practicaban movimientos defensivos, y la danza de las lanzas, que obviamente era una práctica de movimientos en ofensa. Estas danzas guerreras se practicaban por los miembros de los ejércitos con el mismo fin que años después se practicarían las formas como las conocemos el día de hoy, lograr que a través de la práctica constante de los mismos movimientos se lograran obtener ciertas capacidades de defensa y de ataque aplicables en los combates. Años más adelante, la práctica de la forma se realizaba de una manera distinta a como la entendemos el día de hoy, ya que siempre era en parejas. Los primeros registros de formas hablan de series de movimientos ejecutados en parejas. Así, cuando las formas llegan a Okinawa, el famoso Tode, vamos a encontrar que las formas tendrán un nuevo estilo de práctica. Por un lado, se practicará la forma como tal, es decir, los alumnos aprenderán la secuencia de movimientos preestablecida, pero igual de importante que el aprender los movimientos será la aplicación real de esos movimientos, que es una parte del entrenamiento del karate que se le conoce como Bunkai. La palabra Bunkai significa deconstrucción y simplemente la podemos entender como tomar algo y dividirlo en sus componentes más pequeños. En artes marciales coreanas, esta actividad se le llamaría Bune, aunque existen otros nombres para la ejecución práctica de los movimientos de las formas. Ahora, cuando nosotros hablamos de las formas, el paradigma de entrenamiento del arte marcial era completamente distinto en la antigüedad al que tenemos el día de hoy. Las formas servían para generar en los alumnos, en los practicantes del arte marcial, capacidades de combate reales. Uno de los más grandes peleadores del karate, el gran maestro Choki Motobu de la isla de Okinawa, él era proclive a la práctica del combate libre aplicado, pero no descuidaba tampoco la práctica de la forma. Incluso hablaba él de una forma en especial, la forma Nai Hanji, que después el maestro Funakoshi, dentro de su sistema Shotokan, le conocerá o le llamará o renombrará como Teki, y que en Taekwondo nosotros conocemos como Chori. Él decía que esta forma incluía todos los conocimientos necesarios para que una persona pudiera desarrollarse de manera correcta dentro de la práctica del combate. Ahora, algo que tenemos que entender es que he escuchado muchos comentarios que dicen las formas no sirven para nada, las formas no sirven para ganar una contienda deportiva. Bueno, pues por supuesto que no, porque las formas fueron creadas antes, las formas fueron creadas mucho tiempo antes de que incluso el deporte se desarrollara. Las formas tienen una aplicación además de la práctica, ya que a través de su entrenamiento podremos desarrollar de manera objetiva las tres ideologías orientales más importantes que se ven reflejadas en la práctica del arte marcial: el budismo, el confucianismo y, por supuesto, el taoísmo. ¿Cómo podemos ver nosotros el inmerso dentro de la práctica de las formas? Bueno, pues realmente es muy sencillo. La educación basada en el sistema confucionista marca tres elementos clave: la repetición constante, la formalidad y los protocolos. Nosotros podemos darnos cuenta que estos tres elementos son parte permanente del entrenamiento de las formas. Ahora, cuando nosotros hablamos de la influencia que tiene el dentro de la práctica del arte marcial, si nos vamos a delimitar solamente en el aspecto de las formas, podemos darnos cuenta de que hay elementos que son trascendentales para la práctica del budismo que se verán reflejados en la práctica del arte marcial. En el budismo se concibe al ser humano como de forma integral: cuerpo, mente y espíritu. El trabajo del cuerpo, el trabajo de la mente permitirán tener un desarrollo a nivel espiritual. En el arte marcial encontramos estos tres niveles de entrenamiento. En coreano
Si nosotros hablamos de la parte de entrenamiento física, tenemos el juego. Si hablamos de la parte de entrenamiento mental, tenemos el Negon. Y si hablamos del entrenamiento espiritual, hablamos del Shingon. Así que cuando nuestros alumnos practican formas, podemos lograr a través de un trabajo de concentración máxima, el cual comenzará por enfocar la atención de nuestros alumnos en la inhalación y en la exhalación, tal y como se hace en los sistemas de yoga, para lograr un estado de meditación en movimiento. Es decir, que la mente de los practicantes deje de estar distraída y se llegue a un estado de concentración y de atención máxima. Recuerden que existen dos métodos tradicionales para lograr esto. Uno es a través de la repetición de un mantra y dos, a través del uso a conciencia de la respiración. Ahora, cuando hablamos del taoísmo, la influencia es realmente muy evidente. Si estoy atrás, voy adelante. Si estoy arriba, voy abajo. Si estoy abajo, voy arriba. Y no nada más vamos a pensar en el sentido práctico de la técnica. Suavidad, tensión, inhalación, exhalación, inicio, final. De esta forma, podemos darnos cuenta que el entrenamiento de las formas tendrá inmerso en él, de manera objetiva, estas tres ideologías orientales que van a dar un sentido mucho más profundo al entrenamiento de las artes marciales, más allá del sentido práctico. Sin embargo, retomando la parte histórica de las formas, no debemos olvidar que las formas están diseñadas para generar en el alumno, a través de su práctica constante y permanente, junto con la deconstrucción, el Bunkai o el Bune, capacidades objetivas y reales de defensa personal. Claro, no hay que olvidar que las formas modernas, estas que se crean a partir de que el karate sale de la secrecía, estas formas como las formas del taekwondo, que tienen objetivos diferentes. Y esto es algo que realmente mucha gente va a estar en contra. Pero ¿por qué puedo afirmar que el sentido de las formas modernas tiene objetivos diferentes? Porque ustedes deben recordar que las formas originales tenían movimientos que iban más allá de las defensas, más allá de los golpes y más allá de las patadas. Dentro de la práctica de las formas originales, todos los movimientos podían y debían tener diferentes interpretaciones, que no se limitaban exclusivamente a esto es una defensa y esto es un ataque. Cuando el karate sale de la práctica secreta y se vuelve masivo, la práctica de las formas también es modificada. Y esto no lo digo yo, lo dicen grandes historiadores como Patrick McCarthy, quien asegura que en el entrenamiento de las formas, una vez que el karate se vuelve público, se van a eliminar los movimientos más peligrosos e incluso letales. De ahí podemos darnos cuenta que el nuevo paradigma del entrenamiento del arte marcial, donde lo más importante es el desarrollo del carácter, el desarrollo del físico y el desarrollo del espíritu del practicante, más allá de las capacidades reales de defensa personal, vendrá acompañado de una práctica diferente de las formas. Tradicionalmente en el taekwondo las formas se van a practicar como si fuera un combate imaginario o un combate contra adversarios imaginarios. De hecho, esa es una frase que todos los practicantes de taekwondo hemos escuchado. Las formas son un combate contra adversarios imaginarios en todas las direcciones posibles. Sin embargo, y es aquí donde viene la limitación, todos hemos golpeado algo. No es lo mismo tirar una patada al aire que tirar una patada a un domi, a un palchagui o a una persona que tiene un peto o que no tiene el peto. Es decir, tenemos que sentir dentro de nuestras extremidades el golpe al momento de acertar o el bloqueo al momento de defender. ¿A qué me refiero? Si un alumno nunca ha sentido sus nudillos impactando contra algo, por más veces que él practique la forma, al momento en que él golpea a un adversario, su concentración cambiará, dado que no está acostumbrado al sentir en sus nudillos, al desbalance que se produce en su cuerpo o a la reacción del adversario. Es por eso que nosotros tenemos que entender que el nuevo paradigma de las formas lo acerca a una práctica más deportiva y que tiene objetivos distintos a los objetivos originales de la práctica de las formas. Seguramente muchos maestros no van a estar de acuerdo conmigo. Sin embargo, la realidad
es que el día de hoy las formas del Taekwondo están orientadas en el ámbito del desarrollo físico, mental y espiritual, dejando completamente a un lado los aspectos de defensa personal. Todos hemos visto videos donde un competidor de karate, un competidor de taekwondo se enfrenta con un competidor de jiu-jitsu y generalmente quienes pierden estas contiendas, no siempre, pero generalmente quienes pierden estas contiendas son los competidores de artes marciales como el karate o taekwondo, que no están acostumbrados a ir al piso para ganar una contienda. Y esto tiene mucho que ver obviamente con lo que el deporte ha hecho a el entrenamiento de sus artes marciales, que ha limitado la práctica de ciertos movimientos como las barridas o incluso la lucha en el piso, que originalmente sí se realizaban en el entrenamiento de las formas. Soy el Saborín Yuri López Gallo, espero que este video haya sido de tu interés. Nos vemos en la siguiente entrega. No te olvides, síguenos en nuestra página de Facebook, en Instagram, suscríbete a nuestro canal de YouTube y cada semana tenemos podcast en la plataforma de Spotify. Me encuentras como Yuri López Gallo, la voz del arte marcial. Te agradezco mucho tu tiempo y tu atención. Nos vemos en la que sigue.